Amigos de Yamingo SC, tengan ustedes una muy buena tarde. En esta ocasión nos acompaña Andrés Durán, periodista de investigación, a quien le damos la más cordial bienvenida y vamos a abordar, bueno, temas varios relacionados sobre todo a cuestiones de Fuerzas Armadas y algunos cuestionamientos que él ha develado en sus investigaciones. Andrés, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto y un placer también dirigirme a la audiencia de Domingo. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y aquí estamos a las órdenes. Andrés, tú has un poco expuesto algunos temas que me parecen importantes profundizar relacionados a lo que fue este caso en Alto Punino. Se atribuyó en principio ese asesinato de esos 11 militares a la presencia de los comandos de la frontera, pero termina siendo, digamos, una cuestión no tan clara. Entonces, la consulta sería en este caso cómo pasó, qué pasó realmente ahí y si es que efectivamente fueron los comandos de la frontera los que cometieron este asesinato. A ver, vamos con los datos perturbadores, estimado Álvaro. Insisto, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y es un gusto y un placer poder compartir contigo esta conversación. Eh, Básicamente lo que sucede con este escenario, lo que yo termino de exponer es básicamente la conexión entre tres casos. Caso número uno, el caso Oro Verde, ¿sí? Que vincula o involucra a altos oficiales de las Fuerzas Armadas con la estructura delictiva de los Lobos y un procedimiento de detención de delito flagrante que se dio en la zona de Buenos Aires, la Ujú. zona que el gobierno cacareaba diciendo que habían bombardeado y acabado con el crimen organizado en esa zona. Bueno, en esa zona hay altos oficiales del ejército ecuatoriano vinculados a la Casa Militar Presidencial que fueron detenidos en delito flagrante. Ese es el primer caso. El segundo caso, el asesinato de los 11 militares en el Alto Puní. Y el último caso, el chivo expiatorio, como yo lo he dicho, que es la investigación y el seguimiento y la vigilancia a los comandos de la frontera. Estos tres casos tienen una conexión interesante. Y esa conexión interesante se llama el general Milton Rodríguez Rojas, quien estaría involucrado con la minería ilegal, ¿sí? Quien estaría relacionado con el tráfico de material aurífero en la zona de Buenos Aires y que a su vez su nombre saltó en este asesinato de los 11 militares en el Alto Punino. Vamos con el tema del Alto Punino. Cuando sucede esto en mayo de 2025, ¿qué nos dijo el gobierno nacional? Nos dijeron los oficiales, los altos oficiales del ejército ecuatoriano, el general Edwin Cañizares Cisneros, el general Henry Delgado, hoy jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nos dijeron básicamente dos cosas. Responsabilidad de los comandos de la frontera y vamos a acabar con este grupo de delincuencia organizada. Resulta que en la práctica sale Delgado a decir, acabamos y asesinamos al comandante de los comandos de la frontera. Tres doritos más tarde sale el presidente de la República a decir que detuvieron al líder de los comandos de la frontera en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. No tiene Ujú. sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Y en cuanto a la materialidad de este asesinato de los 11 militares, resulta que no sucedió en un espacio de minería ilegal. Es una concesión minera que le pertenece al señor Rigoberto Cueva Correa, aquí en el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Energía y Minas, avalado por la ARCON, la Agencia de Regulación y Control Minero, se le otorgó un permiso para que haga minería ilegal, una concesión para que haga minería ilegal. No es minería ilegal, pues, es minería lícita porque ha sido aprobada por el gobierno nacional, por el Estado ecuatoriano. Y eso nunca lo dijeron los generales. Nunca dijeron ni hablaron de esta concesión minera legal y tampoco hablaron del nombre de Rigoberto Cueva Correa, que dicho sea de paso, sería el principal sospechoso del asesinato de los 11 militares y no ha sido denunciado. De hecho, mi querido Álvaro, querida audiencia, no ha sido denunciado absolutamente nadie en el caso del asesinato de los 11 militares. Y ahí, con una fuente protegida y con audios que tengo en mi poder que serán expuestos de manera oportuna, salta el nombre del general Rodríguez, quien estaría involucrado a través de órdenes de operación y actividades de minería ilegal ilícita en estas zonas de influencia. Milton Rodríguez Rojas, y corrígeme si me equivoco, también fue en su momento jefe de la Casa Militar Presidencial. Sí, de hecho,
Gracias a esta investigación, acaban de cesar en funciones a Milton Rodríguez Rojas, que fue hasta el día sábado de la anterior semana el jefe de la Casa Militar Presidencial. ¿Ya? Y se relaciona de manera directa con el caso Oro Verde. ¿Por qué razón? Porque cuando él comandó una brigada en la provincia de Esmeraldas y estuvo a cargo de esta brigada en la provincia de Esmeraldas, fue el comandante general, da una orden de operación a través de un teléfono institucional al teniente coronel Granda Astudillo, quien fue detenido en delito flagrante. Es decir, con 4 camiones de material aurífero en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Y Granda dice textualmente, yo recibí órdenes de operación de parte de mi general Rodríguez. No se trataba de un operativo antiminero, no se trataba de un operativo combate a la delincuencia organizada. ¿Por qué razón? Porque nunca en la historia militar un coronel ha liderado un pelotón con 4 elementos de tropa. Un coronel, imagínate, un coronel, un comandante de digamos, de un destacamento especializado que es del G8, supuestamente liderando un patrullaje. O sea, esto es absolutamente irracional. Acá hay mucha tela que cortar y creo que lo hemos expuesto de tal forma que está teniendo, digamos, ciertos resultados en la toma de decisiones del gobierno. ¿Tú consideras que qué tan contaminadas están las filas militares por esta presencia delincuencial y de figuras vinculadas a la minería ilegal, concretamente? Tenemos a un mando militar, tú dirías tal vez que está completamente comprometido ya con estas actividades ilícitas. Hermano, mira, la situación es muy grave, muy crítica, muy crítica. Yo insisto en esto, a veces ni la política ni los políticos comprenden la verdadera situación que está atravesando el país. Nosotros tenemos primero un sistema monetario rígido, dolarizados. Ujú. Es un paraíso para el crimen organizado la dolarización. No estoy diciendo con esto que tenemos que salir de la dolarización, solo estoy explicando las causalidades. Estamos dolarizados. Tenemos una institucionalidad completamente permeada por el crimen organizado. Tenemos narcogenerales, no lo digo yo, no lo dice Andrés Durán el chochólogo, lo dice el propio ex embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Tenemos delitos flagrantes de altos oficiales, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, involucrados con grupos de delincuencia organizada. Tenemos, y esto es súper importante porque a veces solo dicen es un narcoestado, no es solamente un narcoestado. Tenemos instituciones privadas, empresas fachada, creadas desde el año 2020 hasta la presente fecha para actividades ilícitas y nadie controla. No está la UAFE, no está la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, no están las unidades especializadas de inteligencia del Servicio de Rentas Internas, no hay la Central de Inteligencia Estratégica. Entonces eso ha facilitado que hoy, por ejemplo, criminales, estimado Álvaro, criminales y cabecillas de bandas delictivas tengan la facilidad de crear empresas a través de sociedades por acciones simplificadas. Por Dios, ¿en qué país del mundo? Y ahí Entonces, tienes, en toda esta dato perturbador. sí. Solo te suelto este dato perturbador que más que perturbador es estremecedor. Y ahí tienes el caso puntual en el tema minero. La Agencia de Regulación y Control Minero, que es manejada por militares, a la cabeza por un capitán en servicio pasivo que tiene $4 milloncitos de patrimonio declarados ante la Contraloría, ¿sí? Esta empresa pública, esta agencia pública, facilitó permisos de exportación para cabecillas del GDO Los Lobos, ¿ya? Que tienen empresas legalizadas y que yo tengo en mis manos los informes de seguimiento y vigilancia de inteligencia policial y militar. Esto lo revelaron incluso los colegas de la revista Iguana, me parece que es, perdón si no soy preciso con el nombre, pero un colega muy gentilmente ya se anticipó y ventiló esta información y a mí me parece que esto es importante que lo digamos. Esto es clave, estimado Álvaro, queridos oyentes. El Ecuador es el primer país en el mundo que ha legalizado la exportación de cocaína y que ha legalizado la exportación de oro ilícito. ¿Cómo? A través del sistema de exportación que lo maneja el gobierno central.
Pregúntense qué pasa en el sistema de control bananero unibanano y pregúntense qué está pasando con los permisos de exportación que habilita la Agencia de Regulación y Control Minero del Ecuador. En todas estas tramas que tú nos explicas, ¿el ministro Lofredo tiene alguna injerencia, alguna participación? Porque parece ser una figura que no se mete en nada, pero que ciertamente está muy involucrado en algunas cuestiones, ¿no? Muy interesante tu pregunta. Tú mismo publicaste una investigación al respecto de los chalecos, y la memoria no me falla. Así es. Y yo creo que eso hay que, digamos, decirlo con absoluta claridad. Mira, este especial, que lo he calificado como soldados de la minería ilegal, ataca diferentes irregularidades y frentes, digamos, y trata de explicar la causalidad de este fenómeno. ¿Cuál es la causalidad de este fenómeno? El principal o la principal variable explicativa es que las Fuerzas Armadas del Ecuador, lamentablemente, el uniforme de las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador está manchado, y está manchado por los altos oficiales. Ahí tienes un caso puntual, que es el caso de la provincia del Oro, de la hacienda Palmalés, ubicado en el sector de Santa Rosa, al sur del país, donde un jefe, un jefe de la brigada número 1 de la provincia del Oro, el coronel Ordóñez Carrera, entregó una servidumbre minera a favor de una empresa irregular que no tiene licencias y permisos para hacer minería y que tampoco tiene licencias o permisos ambientales. Lo hizo a través de una servidumbre minera. Para que la gente nos comprenda qué es una servidumbre minera: yo tengo un predio y en ese predio soy propietario del predio, le doy a Álvaro una partecita del predio para que identifique si hay algún yacimiento minero. Eso es lo que sucedió en la práctica. Pero este señor se arroga funciones que no existen en la norma, que no existen en la Constitución, y entrega dicha servidumbre minera a cambio de $40,000. Interviene el Ministerio de Defensa, firmado el documento por el señor Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y dice: en efecto, esto es ilegal, no es pertinente, nosotros no podemos proceder. Pero proceden. Se le entrega $40,000 en efectivo a este coronel Ordóñez, y entregan la servidumbre minera a la compañía Geometales, Sociedad Anónima. Entregan la servidumbre minera a esta compañía, se hacen de la vista gorda todos los funcionarios, y en septiembre del presente año se puso una denuncia por actividad minera ilegal en la provincia del Oro. Hay oficiales que han cogido 40,000, otros dicen $70,000. Está involucrado este coronel, está involucrado un mayor de apellido Tapia, que han sido ya en este reciente pase que hubo, me parece que fue en el mes de julio, ya los movieron a la provincia del Guayas. Y no solo eso, uno de ellos fue hasta condecorado por el propio ministro de Defensa, el señor Lofredo. Entonces, si esto no es encubrir, díganme cómo lo calificamos. ¿Cómo calificamos esto? Pero para poner la cereza al pastel, mi querido Álvaro, resulta que todo esto se da, se facilita, se fortalece y se entrega en un predio que ha sido catalogado por el Estado ecuatoriano y por la Defensa Nacional como territorio de defensa nacional y estratégica. O sea, en una zona de defensa del Estado ecuatoriano. En esa zona de defensa del Estado ecuatoriano terminan facilitándole a un grupo delictivo una partecita para que siga haciendo actividad minera ilegal, acabando con la naturaleza, acabando con las comunidades aledañas y sobre todo utilizando recursos públicos. Si esto no es un delito, por favor, yo ya no sé qué es. La relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Hemos visto que el presidente tiene un discurso eh, policíaco, militarista, trata de mantener muy cercano a su gestión a estos militares. Y creo que lo vimos sobre todo en este último paro nacional, en donde hubo múltiples denuncias de represión. Entonces, eh, a costa de todos estos casos de corrupción que tú nos comentas y del encubrimiento estatal, es que se mantiene esta relación cercana entre gobierno y Fuerzas Armadas. La conclusión acabas de sacarla tú mismo. O sea, quien sostiene la gobernabilidad de este gobierno es la fuerza pública, es la Fuerza Armada, es la Policía Nacional, las principales instituciones contaminadas por el crimen organizado. Así de simple. O sea, mira, si el presidente de la República
realmente quisiera combatir a la delincuencia organizada, digamos que el caso Novoa Trading no existe. Por un momento, digamos que no hay tráfico de cocaína en las compañías asociadas al presidente de la República. Ya, olvidémonos del tema de las narcobananas y demás. No existe. Si el presidente de la República realmente quisiera combatir la delincuencia organizada, hiciera un proceso de depuración de las filas militares y policiales urgente. Urgente. No ha hecho absolutamente nada, ni un solo proceso de depuración en su gestión. De hecho, siguen enquistadas varias personas que forman parte de estructuras delictivas dentro del ejército, dentro de la Policía Nacional. Regresemos a ver lo que está pasando en la intervención policial en la Agencia de Tránsito de Manta. Regresemos a ver lo que está pasando en la Agencia de Tránsito de Durán. Ya tengo documentos y papeles en mi mano, van a ser también expuestos. Y ahí nos damos cuenta que no les interesa depurar las filas policiales y militares. ¿Por qué? Porque la forma de garantizar a su gobierno la sostenibilidad es repartiendo la torta, la gran torta del crimen organizado a los que poseen el monopolio de la fuerza, que son Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ellos son los que sostienen la verdadera democracia, mejor dicho, la autocracia que peregrina el presidente de la República y que constantemente lo vemos vapulear, ¿no? Entonces, esto es importante. Tú has generado la conclusión de manera acertada, me parece a mí. Yo coincido con ese criterio. El gobierno se sostiene por la corrupción de fuerzas militares, Policía Nacional, en contubernio. Este discurso militarista es lo que sostiene al presidente de la República, Daniel Noboa. Andrés, ya para cerrar un poco este espacio, vemos, yo creo que un contraste total, absoluto, entre las denuncias hechas por medios independientes, por espacios que no tienen compromisos con el Ejecutivo y la narrativa que se ha tratado de posicionar desde los medios y portales que responden a esos intereses. Entonces, ¿crees tú que de alguna forma el gobierno ha hecho un control de daños que más o menos le ha servido para tapar estos escándalos a través de estos medios de comunicación afines también? Sí, coincido plenamente. Podría discutir contigo en relación al tema de la independencia. Yo por lo general sí soy dependiente, lo he dicho públicamente cuál es mi línea editorial y también he dicho públicamente que los intereses populares son los que prevalecen en la agenda de este servidor, de este periodista. Eso podemos discutirlo, me parece que sería oportuno también en vista de lo que tú mismo señalas. Hoy por hoy el país está completamente secuestrado y es tan fácil comprar la conciencia de las personas y sobre todo de los que intentamos hacer un periodismo honesto, un periodismo transparente, de puertas abiertas. O sea, esto me parece que es clave. Hay tantos colegas que se han dicho, se han ufanado de ser periodistas de investigación y de ventilar casos de corrupción y de representar la verdad o la posverdad, mejor dicho, que en la práctica terminan siendo simples títeres del Ejecutivo. Tú publicaste de manera muy acertada, yo compartí también eso en mis redes sociales, el tema de la pauta digital, el tema de la pauta y la sostenibilidad de este gobierno con la propaganda. Y eso es escandaloso, o sea, que un periodista reciba $10,000 de parte del gobierno nacional para callar o para hablar, es escandaloso. Así como también es escandaloso que personas privadas de la libertad lideren medios de comunicación desde la cárcel, dando directrices de qué es lo que se publica, qué es lo que no se publica. También has sido tú mismo víctima del acoso digital y mediático en las redes sociales. O sea, yo también lo he vivido y lo sigo viviendo en carne propia. Se ha tomado el atrevimiento un legislador de hacer exactamente lo mismo. Esa, esa es, digamos, otra de las patas que sostiene a este gobierno nacional, que es la mentira, la fake, el engaño, la tergiversación. Para ellos es tan fácil sostenerse en eso, en la banalidad absoluta. Y creo que ahí nosotros tenemos un poco la misión de desnaturalizar todo eso para perseguir esta verdad que sea alcanzada por todos los ecuatorianos. A mí, sinceramente, te digo, me preocupa mucho la situación del país. Es escandaloso que un presidente diga que una constitución de la República se va a redactar a través de ChatGPT. O sea, es escandaloso que un presidente de la República diga, ya atrapamos a un criminal muy importante y resulte que su general lo desmiente y le dice, no, si ese ya murió antes. O sea, el Ecuador es una galimatía, perdóname. Y yo creo que eso debemos tener claridad los ciudadanos para enfrentar. Ahora,
a vuelta de la esquina una consulta popular. ¿Cómo nos vamos a preparar para esa consulta popular si los cimientos democráticos, los medios de comunicación, los colegas periodistas están vendidos o son comprados? Y esa transacción también tiene que ser denunciada porque no es correcto en una república y en este contexto de violencia tan aguda que estamos viviendo en el país. Perfecto, Andrés, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dado para este espacio en Yamingo. Las puertas de este pequeño medio de comunicación, como siempre, están abiertas para cualquier inquietud en lo posterior y para que podamos conversar sobre más temas de investigación. No, no, te agradezco a ti, gracias Álvaro. Más bien, te felicito también por el trabajo que vienes realizando. La idea es que aunemos esfuerzos y pues persigamos la verdad. Muchas gracias de todo corazón, gracias a los medios de comunicación digitales que abren las puertas a personas que solo perseguimos la verdad y sobre todo las necesidades de la ciudadanía. Te abrazo fuerte y un saludo a la audiencia. Igualmente, amigo, un abrazo, hasta luego.